esta conversación va a salir también, esta conversación de esta mañana por De Fogón en Fogón, que es un programa de radio que se transmite en Radio Cooperativa en Uruguay, que se retransmite, que se comparte por internet a todos lados. Y desde Fe en la Resistencia, que es este proyecto de fe y derechos humanos, nos interesa hablar de todo lo que se vincula entre religión y derechos humanos, y especialmente cuando es el cristianismo el que a veces se utiliza, o la Biblia, o el discurso religioso para atacar derechos humanos. Nos preocupa especialmente hablar sobre esos temas. Y por eso que conversar con Jenny, que ha escrito para Los Dioses Están Locos un precioso artículo que les recomiendo leer si todavía no lo han hecho, es parte de alguna manera de lo que generó esta conversación con Jenny, que es psicóloga social, es teóloga, es especialista en desarrollo y análisis político, ha estudiado en Perú, ella es peruana, también estudió en Costa Rica, en Estados Unidos y en España, y lleva hace más de una década trabajando con movimientos sociales, gobiernos locales, iglesias y a nivel interreligioso. Es columnista de Unbound, an Interactive Journal on Christian Social Justice, y reside en Washington, D.C. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el título que le dimos a esta charla, que es Supremacía Blanca y Cristianismo. Y bueno, está referido como punto de inicio de la conversación a los hechos de público conocimiento del asesinato por asfixia de George Floyd hace pocos días en Minneapolis. Y bueno, eso ha generado toda una serie de protestas, de manifestaciones, que de alguna manera vuelven a poner en el tapete el tema del racismo, que es un tema que en realidad nunca desaparece de la vida cotidiana de las personas de las comunidades afro, de las comunidades latinas, pero sí, claramente hay algunos hechos que generan mayor visibilidad al tema. Y por eso con Jenny nos gustaría primero entender, más allá de lo que está en este momento pasando, que vamos a ir luego, cuáles son las raíces profundas o cuáles son las raíces del racismo en Estados Unidos, qué es lo que está detrás de estos hechos que vemos hoy, Jenny. Sí, detrás de lo que está pasando viene 400 años y más de un proceso ideológico, ¿no?, que se estableció aquí en lo que era las colonias, ¿no?, a nivel continental y específicamente Estados Unidos, colonia inglesa de Reino Unido, para luego independizarse y crear su república, y para luego ser un imperio, y para luego, bueno, tener lo que estamos viendo hoy, una manifestación de alguna manera histórica en este nuevo siglo, con gente joven saliendo a la calle, movilizándose, gritando, pidiendo que este gobierno responda a las múltiples injusticias y asesinatos cometidos por la policía dentro del país, ¿no? Y entonces esto trae, como lo plasmé en el artículo que salió hace unos días, esto trae una historia de 400 años, son 4 siglos encima, con la esclavización, pero previa a la esclavización tenemos una situación donde se robó las tierras, ¿verdad? Estados Unidos está creada en tierra de población originaria, y para hacer que esta trabaje y enriquezca se creó el esclavismo, y bueno, el esclavismo pasamos a los 100 años luego de segregación, que son las imágenes que están viendo. Son unas imágenes donde dicen blancos a un lado, gente de color otra, y la gente de color respondía no solamente afroamericanos, sino también gente que hablaba español. Están ahí, podemos ver que Spanish, alguien que hablaba español no era bienvenido, y todo aquel que habla español casi era mexicano, ¿no? Que es una cosa que hasta ahora seguimos viendo, que todos somos mexicanos aquí en Estados Unidos, porque la gente no se ha preocupado de saber quiénes son los países vecinos, quiénes son los 34 otros países aparte de Estados Unidos que pertenecen al continente. Y eso nos ha dejado marcado
una historia de dolor, ¿no? En estos tiempos donde está la gente joven en las calles, mucha gente ha extrañado a Martin Luther King, ahí vemos la imagen de él arrestado, de él en una marcha pacífica, pero con perros que la policía traía para agredir a los que estaban en la protesta, o los bomberos traían las bombas de agua para también, ¿no? Con esa fuerza que tiene el agua al salir, también agredir a la gente ahí. Entonces, se está rondando una historia, se está estrenando una historia que en el imaginario de la población eurodescendiente a blanca pareciera que fuera muy, digamos, en ese tiempo pacífica, pero siempre sufrieron agresión, que es lo que se está comparando en este momento a lo que está sucediendo. Las protestas son pacíficas, pero sigue habiendo agresión, y Donald Trump, la administración que él tiene, ha tomado las medidas de tener a los militares en la calle, algo que es una decisión enorme, porque aquí hay un respeto por los militares, porque supuestamente siempre están defendiendo al país de terroristas. De la amenaza externa, del caos. Del caos. Pero Jenny, antes de avanzar en los temas más de actualidad, quisiera mencionar un aspecto quizás no tan conocido por la gente que no ha estudiado teología, por ejemplo, que es cuáles son las raíces más teológicas que viene desde el puritanismo, de esos primeros colonos. ¿Cuáles eran esas ideas religiosas que están en la base de esta cultura, que claro, hoy es muy plural y muy diversa, pero la cultura de los colonos tenía cierta base supremacista ya desde su origen, y ese puritanismo también después se expresó en lo que fue en el apartheid en Sudáfrica, en todas las colonias europeas, en África, perdón. Entonces, ese pensamiento supremacista blanco en el protestantismo tiene una expresión bien dura. También lo tuvo en el catolicismo, en la colonia, pero contanos un poco sobre esa ideología que viene con los colonos norteamericanos y que persiste hasta hoy en los blancos protestantes, vamos a decirlos así. Sí, bueno, esta es una construcción ideológica que empieza en Europa, ¿no? Europa empieza en el siglo XV a construir un mensaje muy entre ser blanco o ser europeo y ser cristiano, era un solo pensamiento. Entonces, la idea de intercambio entre otras naciones y pueblos se enfrentaron a la población africana, ¿no? Del norte. Y es ahí donde los registros señalan cómo se comienza a deshumanizar a la otra persona por el color de piel para, de alguna manera, sustentar lo que estaban creando, que era la esclavización de gente negra, empezando en Europa misma. Esa misma ideología se vino al bote con toda la gente que ha migrado a esta parte del mundo, en este caso Estados Unidos, el territorio, y esta misma es la base que se construye. Entonces, teológicamente es, si todos somos creación de Dios, pero va a haber un grupo que es los hijos o las hijas de Dios. Este grupo separado, especial, creen en los puritanos en que hay que mantenerse puro, y tienen una lectura muy literal, en el sentido que hay que mantenerse puro a nivel de piel, a nivel de no juntarse con el otro. Entonces, y hasta hace muy poco, las parejas mixtas y las familias eran vistas como un rechazo, porque esto significaba impureza. Entonces, esta idea surgió ya cuando vienen y se instalan en los Estados Unidos con mucha más fuerza para someter el sistema económico que querían, ¿no?, sustentar, y el esclavismo de personas africanas y nativoamericanas era algo muy, muy, muy atractivo, porque la iglesia
tenía un poder económico también. Entonces se fue construyendo la política, la teología bajo la base de cuanto más oscuro eres, menos te acercas a lo que quizás el ideal de ser el Hijo de Dios. Es ahí donde tenemos la figura de Jesús, blanco, rubio, con ojos azules, y es ahí como tenemos la figura de Dios, ¿no? Un hombre tipo Papá Noel, grande, blanco, mayor, o sea, él es donde nacen estas figuras más fuertes del cristianismo protestante aquí en los Estados Unidos y que es exportado luego en sus misiones.